Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde semanalmente publicamos 2 vídeos dedicados a personajes ficticios con los que tratamos de crear una cronología y una vida como si hubieran vivido realmente, una biografía. Podemos elegir personajes de novela, de series de televisión, también de personajes ficticios de cómic, incluso de videojuegos. Entonces hoy lo que vamos a hacer es la biografía ficticia de Irene Adler. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Irene Adler es un personaje creado por Arthur Conan Doyle perteneciendo a ese universo de ficción del detective Sherlock Holmes. Conan Doyle la describe como una cantante y actriz. Según los textos, nació en 1858 en Nueva Jersey y en el primero de los relatos cortos de Sherlock Holmes, Escándalo en Bohemia, se la menciona como la difunta Irene Adler. También en algunos textos se le mencionaría como la mujer. Y su dirección en los textos de Doyle es Britney Lodge en Serpentine Avenue, Londres. Irene Adler nació en Nueva Jersey en 1858 e hizo su carrera en la ópera como contralto. Contralto, por si quieren saber qué es la voz femenina más grave y destaca por la rica sonoridad y amplitud de su registro grave. Dicen que esta voz es muy rara y difícil de hallar, ya que solo un 2% de las mujeres en el mundo la tiene. Interpretaría su carrera estaría su carrera en la Scala de Milán, demostrando que era una gran cantante. Adler se retiró hacia la final de sus 20 años, o sea, hacia los 30, y se mudó a Londres. El Dr. Watson se refiere a ella en el original como The Late Irene Adler, que se traduciría como la fallecida Irene Adler, en el momento de la publicación de la historia Escándalo en Bohemia. Las razones de su muerte no se cuentan, no obstante se especula que la razón estaba relacionada con su salud. También es posible que la otra acepción de late sea former, o sea, antiguamente. Se casó con Geoffrey Norton, lo que hace de Adler su antiguo apellido. El 20 de marzo de 1888 el rey de Bohemia hace un viaje de incógnito a Baker Street para visitar a Sherlock Holmes y pedirle que recuperase una foto en posesión de Adler. El rey vivía en Praga en 1883 y pasó una visita, un viaje a Varsovia, en Polonia, donde conoció a Adler. Se hicieron amantes y desde entonces ella guardó una foto de ambos juntos. El rey explica a Holmes que va a casarse y que su boda podría acabar mal antes de empezar si su relación con Adler saldría a la luz. Usando sus habilidades, Holmes llega hasta casa de Adler aprendiendo mucho de su vida privada. Simuló un accidente con la intención de entrar en la casa para encontrarse con que la foto ya no estaba. En su lugar encontró una carta de Adler hacia él diciéndole que le había reconocido pero que no se preocupase por la foto, asegurando que no intentaría nada con ella en el futuro. Escándalo en Bohemia es el único relato en el que aparece Adler, pero es mencionada en varios otros. En las 5 semillas de naranja, Holmes menciona que solo ha perdido 4 veces, 3 contra un hombre y 1 contra una mujer. Según la cronología, esta aventura es anterior a Escándalo en Bohemia y por tanto no podría conocer a Adler. Podría ser un error de Doyle, ya que las 5 semillas de naranja se publicó después de Escándalo en Bohemia. En un caso de identidad, John menciona que Adler es la única persona que ha conocido que ha derrotado a Holmes. También se menciona en el Carbunclo Azul y su último saludo en el escenario. Su relación con Holmes es la siguiente. Irene Adler se gana la admiración de Holmes cuando el rey de Bohemia dice: ¿no habría sido una reina admirable? ¿No es una lástima que no haya sido una mujer de mi nivel? Holmes responde con frialdad lo siguiente:
de que lo que he visto de esa dama me parece que es real, que realmente está en un nivel muy diferente al de su majestad, refiriéndose a que Adler estaba muchos niveles por encima del rey. Para Sherlock Holmes ella es siempre la mujer. Rara vez hoy se menciona que o él no la menciona por otro nombre. Para Holmes ella eclipsa al resto del sexo débil y dice que no es que haya sentido por Irene Adler una emoción que pueda compararse al amor. Todas las emociones, y esa particularmente, son opuestas a su mente fría, precisa, pero admirablemente equilibrada. Puedo asegurarlo, dice Holmes, la máquina de observación y razonamiento más perfecta que el mundo ha visto. Pero como amante, como enamorado, Sherlock Holmes había estado en una posición completamente falsa. Holmes jamás hablaba de las pasiones, aunque de las más suaves, sin dejarlo con una impresión de burla o desprecio. En su caso, Holmes tampoco habló mucho más de la que él denominaba la mujer. Y sin embargo, para él no hubo más que una mujer, y esa mujer fue la difunta Irene Adler, de dudosa y turbia memoria. Esta memoria se mantiene viva por una fotografía de Irene Adler que había sido dejado para el rey cuando ella y su nuevo marido se fueron con la fotografía que éste buscaba. Holmes pidió esta foto de Irene como pago por el caso. Esta fotografía es una de sus posesiones más preciadas, sin embargo, a pesar de todo esto, Holmes no sentía de nada más que respeto y posible admiración por ella. Bien, el hecho de que Holmes se quedara con su foto como trofeo hace pensar a algunos entendidos que los sentimientos del detective por la señorita Adler iban más allá de la mera admiración. Estos rumores han dado lugar a fragmentos de relatos literarios, pastiches, series y películas basados en este supuesto romance. Incluso en la creencia que durante la época, digamos que Holmes investigaba casos por Europa, él y Adler se casaron en Montenegro, aunque se divorciaran meses más tarde. Bien, el personaje de Irene Adler aparece pues en diversos, como les he dicho, en diversas historias, novelas. En las aventuras de Sherlock Holmes pues aparecen Escándalo en Bohemia, Un caso de identidad y La aventura del carbuncio azul, y su último saludo en escenario. En las tres últimas que he dicho, solo mencionada, se menciona múltiples veces en el anime Detective Conan y en la serie, la sexta película de la serie El fantasma de Baker Street. También, curiosamente, en el capítulo de la serie House, Wilson señala un libro de medicina que le llega misteriosamente como regalo de Navidad a House. Habría sido enviado por Irene Adler. En la película de Sherlock Holmes de 2009, dirigida por Guy Ritchie y Robert Downey Jr., como protagonista, además de Jude Law, Irene es interpretada por Rachel McAdams. Aquí parece que tiene como un papel un poco más avanzado y que de más importancia en contraprestación de en los libros originales, pero sigue siendo su pasado de cantante y ahora como de, bueno, entre delincuente, curiosa, etcétera. En la serie Sherlock de la BBC, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, Lara Pulver es la actriz que interpreta a Irene. En la serie Elementary también saben que, basada también, pero en este caso en Nueva York, en el séptimo episodio también se comenta y se dice que ha fallecido. Y en el capítulo 12 se aclara que Moriarty está detrás de su muerte y posteriormente se descubre que Moriarty es la propia Irene Adler, interpretada por Nathalie Dormer, quien tendrá después un papel importante en la serie. También es mencionada en la novela El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, en la que uno de los personajes usa ese nombre, y en la serie de libros Sherlock, Lupin y yo, interpretando, además de ser la autora del libro, al amante de Sherlock Holmes, tanto como de su otro amigo Arsène Lupin. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales
canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía, pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.